Oí el ping mientras estaba en el lavadero. El suave timbre de una vieja computadora de escritorio junto a la ventana de la cocina, enviándome de un nuevo correo electrónico, era un sonido que había oído cientos de veces. Casi lo ignoré. Estaba pensando en la cena mientras buscaba lejía después de doblar la vieja sudadera universitaria de Clara. ¿Sopa o chili? Algo para calentar la casa. Algo fácil. Pero me detuve por una razón. Quizás fue el silencio. Quizás fue esa extraña y automática opresión en el pecho que no había experimentado en años. Anticipando una notificación bancaria o correo no deseado, me sequé las manos con una toalla y fui a la cocina. Allí había un correo electrónico nuevo. Solo un nombre que no había visto en 15 años, sin asunto ni vista previa. En 2010, enterré a mi difunto esposo, Declan Marlowe. Parpadeó una vez, 2 veces. Mi corazón empezó a latir fuerte y con fuerza, como si quisiera salir del pecho. Sacudí la mano y la abrí. Abre el congelador, era todo lo que estaba escrito. Eso era todo. 4 palabras que me destrozaron el suelo, sin puntuación, sin explicación, sin firma. Perdí la respiración momentáneamente. Mientras miraba la pantalla, esperé a que apareciera algo más, un asunto, una continuación, un fallo técnico, pero permaneció ahí, estático, definitivo, como si estuviera destinado a golpear como un martillo. Abre el congelador. Declan había fallecido en una explosión en una obra. Eso me dijo el sheriff, al menos. Enterré un ataúd sin cuerpo. Ofrecí un servicio conmemorativo. Llegó el cheque del seguro. Lloré. Me derrumbé. Hice uno nuevo. Todo bajo la impresión de que ya no estaba. Perdido. No me enviaba correos electrónicos desde una cuenta de contacto que había eliminado. No me susurraba instrucciones misteriosas desde el otro lado de la tumba. Me alejé cautelosamente de la computadora como si fuera a estallar. Me temblaban las rodillas. Me temblaban las manos. Mientras los recuerdos me inundaban, me agarré a la encimera y me levanté. Recordé ese día, el incendio, y como su mejor amigo no pudo mirarme a los ojos cuando me dio el anillo de bodas de Declan en una bolsa Ziploc quemada. ¿Acaso mi esposo no había fallecido? No pude decir cuánto tiempo estuve allí mirando. El tiempo parecía volar. La luz parecía muy brillante. El zumbido del refrigerador parecía más fuerte de lo que debería. Abre el congelador, era la frase que se repetía en mi mente como una broma pesada. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más inquietante. Ese congelador. Era el mismo de nuestra antigua casa, el que Declan y yo guardábamos en el garaje, lleno de sobras y carne congelada. Cuando me mudé a este apartamento hace unos años, no podía permitirme electrodomésticos nuevos, así que me lo traje. Era viejo, rayado y tosco. Ya casi no lo usaba, salvo para guardar unas cuantas bolsas de hielo y un guiso de pollo olvidado que nunca terminé. Pero de repente, ya no parecía un lugar para guardar comida. Parecía algo más, algo sagrado o maldito. Caminé por el pasillo trasero como si me moviera bajo el agua. Mis pasos resonaron más fuerte de lo habitual. Empujé la puerta del garaje. Crujió y di un respingo. El congelador estaba en un rincón, zumbando suavemente, sin pretensiones, esperando. Me paré frente a él, respirando entrecortadamente, y puse la mano sobre la tapa. Estaba más frío de lo habitual. Quizás era solo yo. Quizás era miedo. Quizás era el fantasma de un hombre que creía haber enterrado, diciéndome que aún no había terminado conmigo. Y en ese instante, con la mano congelada en la tapa, los pulmones apretados y el corazón latiendo con fuerza, supe una cosa con certeza: lo que fuera que hubiera dentro de ese congelador estaba a punto de cambiar todo lo que creía saber. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más historias impactantes. Antes de que todo se desmoronara, antes del silencio y los secretos, tenía una vida que, al menos en apariencia, parecía plena. Me llamo Ellen Marlowe. Ahora tengo 62 años, pero por aquel entonces tenía 40 y tantos, y aún me aferraba a la comodidad de la rutina y al ritmo constante de la vida de casada. Vivía en un tranquilo suburbio a las afueras de Eugene, Oregón. Nuestra casa no era grandiosa, pero era nuestra, 2 pisos con tejas desgastadas, contraventanas blancas que Declan había pintado él mismo y un arce en la entrada que se volvía dorado brillante en otoño.
Declan era confiable. Esa era la palabra que todos usaban, confiable. Declan, un hombre de pocas palabras pero consecuente en sus acciones. Dirigía su propia pequeña empresa de construcción, cocinas, garajes y, ocasionalmente, reformas de viviendas. Vestía camisas de trabajo vaqueras que siempre olían ligeramente a cedro y diésel. Tenía un ingenio mordaz, una sonrisa fácil y un profundo amor por los viejos discos de jazz. Todos los domingos por la mañana, como un reloj, ponía a Miles Davis y volteaba panqueques en la cocina mientras tarareaba. Teníamos una hija, Clara, brillante, franca y curiosa. Se parecía a mí en temperamento, pero tenía la terquedad de su padre. Yo bromeaba diciendo que había nacido haciendo preguntas y que nunca dejaba de hacerlo. Se subía al regazo de Declan y le preguntaba cómo funcionaban los motores o por qué el cielo cambiaba de color al atardecer. Él siempre respondía con paciencia y con detalle. Tenía una forma de ser con ella que yo admiraba. Nuestra vida juntos no era emocionante. No era el tipo de historia que aparece en los titulares ni en las novelas, pero era cómoda. Y durante mucho tiempo, pensé que con eso bastaba. Pasaba las mañanas preparando la lonchera de Clara, doblando la ropa, administrando nuestro presupuesto y haciendo la lista de la compra. Fui voluntaria en su escuela, dirigí la venta de pasteles de la iglesia y preparé guisos para las nuevas mamás del barrio. Yo era de esas mujeres a las que la gente llamaba estable. Me enorgullecía ser el hilo invisible que hacía que todo funcionara a la perfección, facturas pagadas, camas hechas, cumpleaños recordados. Por la noche, Declan y yo nos sentábamos en nuestros sillones reclinables a juego, uno al lado del otro, pero casi nunca nos tocábamos. Él leía el periódico. Yo tejía o hacía un crucigrama. De vez en cuando, se acercaba y contaba un chiste o una noticia curiosa. No éramos románticos, no como lo es el amor joven, pero compartíamos una compañía discreta. Pensé que eso significaba seguridad. Pensé que eso significaba que era mío. Había pequeños detalles, por supuesto, que ignoraba, como Declan a veces se perdía en sus pensamientos y se apartaba cuando le tocaba el hombro, o como ya no quería irse de vacaciones. Demasiado caro, decía, aunque teníamos el dinero, o como empezó a llegar más tarde a casa de trabajos que solían terminar a las 5. No hice preguntas, no porque no me diera cuenta, sino porque había construido un mundo que no quería romper. Recuerdo una tarde en particular. Era principios de primavera. Clara todavía estaba en el instituto, arriba trabajando en un trabajo. Yo estaba haciendo pastel de carne, y Declan estaba afuera lijando un trozo de roble para la barandilla del porche de un vecino. Lo observé desde la ventana, con las mangas arremangadas y el pelo alborotado por el viento. Parecía sólido, con los pies en la tierra, como el tipo de hombre que nunca se marcha. Levantó la vista, me sorprendió mirándolo y sonrió. Esa sonrisa, me aferré a ella durante años. Era la sonrisa que recordaba cuando di un discurso en su funeral, la sonrisa que intentaba recrear en mi mente cuando lloraba hasta quedarme dormida en nuestra cama vacía, la sonrisa que me hacía creer que me habían amado de verdad, profundamente. Porque en aquel entonces, no solo amaba a Declan. Confiaba plenamente en él. Construí mi identidad en torno a ser su esposa. Me enorgullecía de lo bien que lo entendía, sus comidas favoritas, cómo le gustaba el café, qué canciones poner cuando estaba de mal humor. Creía que éramos compañeros en el sentido más puro de la palabra. Y en esa vida tranquila y predecible, nunca imaginé que él vivía una mentira. Nunca imaginé que detrás de esas tranquilas mañanas de domingo, detrás de las fotos de la boda, los pagos de la hipoteca, los inviernos de leña apilada, se desenredaba otra historia, casi invisible, una historia que no me encontraría hasta 15 años después. Mirando hacia atrás ahora, recuerdo el momento en que debía haberlo cuestionado todo. Era un martes de finales de septiembre, uno de esos días frescos de Oregón donde el aire huele ligeramente a humo de leña y hojas húmedas. Clara acababa de empezar su último año de secundaria, y yo estaba sumido en el caos de planear su viaje a la universidad. Declan estaba entre trabajos y dijo que estaba ayudando a un amigo con un proyecto fuera de la ciudad, una reparación de revestimientos de 2 días en Medford. Se fue temprano el lunes por la mañana. Clara lo despidió con un abrazo y le pidió que comprara caramelos de melocotón en una gasolinera donde siempre paraba a la vuelta. Él prometió que lo haría. Pero cuando regresó el martes por la noche, no tenía los dulces. Curiosamente, eso no fue lo que me inquietó. Fue el coche. Su vieja camioneta Dodge, cubierta de una fina capa de polvo rojizo, no lodo de Oregón,
polvo rojo del desierto, del tipo que esperarías encontrar en Arizona o el sur de Utah, no en los alrededores de Medford. Lo noté en cuanto entró en la entrada. Salí a saludarlo y, al coger una bolsa de herramientas de la caja de la camioneta, mi mano quedó llena de polvo. El polvo se me pegó a la piel como harina fina. Lo miré confundida. ¿Llovió mientras estabas ahí? Dudó un segundo, y luego sonrió. Sí, muy seco. Luego una tormenta repentina lo arruinó todo. Asentí, no muy convencida. No estaba acostumbrada a cuestionarlo. Entonces salió Clara, ya en pijama, sonriendo. ¿Conseguiste el caramelo, papá? Fue entonces cuando lo vi, un destello, un breve destello de algo en sus ojos. Un destello de pánico, tal vez, rápidamente sepultado bajo una sonrisa practicada. ¡Ay, vaya! Lo olvidé, dijo, dándole una palmadita en la cabeza. Te lo compensaré este fin de semana, pequeña. Ella se rió y volvió corriendo adentro, pero me quedé un segundo más. Quería preguntarle más. ¿A dónde se había metido exactamente? ¿Por qué la camioneta olía ligeramente a canela y colonia, no a su aroma habitual? ¿Por qué parecía raro? Pero en cambio, no dije nada. Lo seguí adentro, recalenté un poco de chili y lo escuché hablar de una gotera en el techo y un empleado de ferretería grosero. Era animado, informal, y sin embargo, algo en su descripción del viaje no cuadraba. Se equivocó en los detalles de un lugar donde supuestamente había trabajado durante años. Cuando le pregunté por el cliente, murmuró un nombre que jamás había oído. A la mañana siguiente, mientras doblaba la ropa, encontré un recibo en el bolsillo trasero de sus vaqueros, un talón arrugado de un restaurante 2 estados más allá, Flagstaff, Arizona, 2 desayunos, un café grande y una tostada extra. No conocíamos a nadie en Flagstaff. Me quedé mirando el periódico un buen rato, con el corazón latiéndome con fuerza. No era solo la ubicación. Era la parte de 2 desayunos, lo que me revolvía el estómago. Guardé el recibo en el bolsillo del delantal todo el día, pasando los dedos por el borde desgastado como si me hablara. Pero cuando Declan llegó a casa a cenar, no me atreví a decir nada. En cambio, lo quemé en la chimenea esa noche. Esa fue mi primera señal de alerta, mi primer momento de verdadera duda, y la enterré, no porque no me importara, sino porque la verdad, fuera la que fuese, parecía demasiado peligrosa para perseguirla. Tenía una hija a punto de irse a la universidad, una casa por la que aún debíamos dinero, un marido del que no sabía cómo desconfiar. Teníamos rutinas, una historia, una familia, y temía que tirar de un hilo suelto deshiciera todo lo que habíamos construido. Así que me convencí de que había sido una casualidad, un desvío del trabajo, un desvío inofensivo con mala comunicación, tal vez incluso un error en la ubicación del recibo. Me lo repetí tantas veces que empecé a creerlo. Pero algo dentro de mí cambió esa semana. Se había plantado una semilla de duda. Y aunque la sofoqué con guisos, tareas del hogar y charlas informales, siguió creciendo silenciosa y firmemente bajo todo. Y, finalmente, rompería todo lo que creía sólido. Lo que pasa con el borrado emocional es que no ocurre de golpe. No es como una tormenta que te azota la casa. Es más como una gotera lenta en el techo, silenciosa, constante, invisible, hasta que un día, todo el techo se derrumba. Después de ese viaje, aquel en el que Declan regresó cubierto de polvo y distante, empecé a notar el silencio entre nosotros, no el silencio cómodo que solíamos compartir. Esto era diferente, hueco, frío, con un propósito. Dejó de llamarme por mi nombre. Me convertí en, oye, puedes, se acabó, Ellen, cuando me daba la sal, se acabaron las bromas cariñosas cuando intentaba cantar con la radio. Era sutil, pero me dolía. Al principio, me dije que simplemente estábamos cansados. La vida estaba llena. Clara estaba solicitando plaza en la universidad, las facturas se acumulaban y nos hacíamos mayores. Pero esas excusas no explicaban la frecuencia con la que me miraba a través de la pared, como si fuera una silla, un pasillo o el mueble del televisor. Empezó a pasar más tiempo en el garaje, dijo que estaba trabajando en un proyecto secundario, una estantería antigua para alguien de la iglesia. Pero cuando me ofrecía ayudar con el lijado o la pintura como solíamos hacer, me ignoró. No hace falta, dijo. Hay demasiado polvo ahí dentro. Así que dejé de preguntar. Dejamos de comer juntos con frecuencia. Él comía frente al televisor o decía que ya había cenado fuera. Yo, por si acaso,
le servía algo en el plato y me sentaba frente a una silla vacía. Seguía dejando su plato en el microondas, cubierto con papel absorbente, hasta que se enfriaba y se secaba. Las únicas conversaciones que teníamos eran sobre la compra, las reparaciones o a qué hora había que recoger a Clara, nunca sobre sentimientos, nunca sobre nosotros. Compartíamos techo, pero ya no compartíamos vida. Los momentos de calidez, las pequeñas caricias y las miradas familiares que nos unían, simplemente desaparecieron. Recuerdo una noche en particular. Llovía a cántaros y se fue la luz. Clara ya estaba fuera de casa, en la universidad, y yo andaba a toda prisa con velas. Encendí unos cuantos en la sala y encontré a Declan en el sillón, mirando la pantalla oscura del televisor. Me senté frente a él y le dije, intentando sonar alegre, ¿recuerdas cuando se apagaban las luces y hacíamos sombras chinescas en la pared? No sonrió. Ni siquiera se giró hacia mí. Sí, murmuró. Otros tiempos. Eso era todo, nada de bromas, ningún recuerdo, ningún gesto de tocarme la mano como antes. Solo distancia. Y, sin embargo, de alguna manera, seguía ahí físicamente, comiendo mi comida, usando la lavadora que yo cargaba, caminando por los pisos que yo aspiraba, durmiendo a mi lado, pero siempre de espaldas. Se había convertido en un fantasma en su propia vida. Y yo, la mujer que había construido esta vida con él, también desaparecía silenciosamente. Hay un tipo de dolor único que surge cuando alguien te deja poco a poco mientras aún estás en la misma habitación. Empiezas a cuestionar tu valía poco a poco. Dejé de usar lápiz labial. Dejé de poner la mesa para dos. Dejé de leer por la noche porque el crujido de las páginas le molestaba. Incluso empecé a silenciar los discos de jazz los domingos, diciéndome que tal vez estaría más presente sin el ruido. No lo estaba. Me dije que estaba siendo dramática, que los matrimonios tienen sus épocas, que en cuanto Clara se fuera de casa, viajaríamos o empezaríamos un hobby juntas. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado. No solo me estaban ignorando. Me estaban borrando con suavidad, en silencio, a propósito. ¿Y lo peor? Lo dejé pasar. Porque no quería admitir que el hombre al que amaba, el hombre en quien confiaba para construir una vida conmigo, se estaba convirtiendo poco a poco en un extraño. Porque la alternativa, enfrentar lo que eso significaba, era demasiado aterradora, al menos entonces. Ocurrió un viernes por la noche. Clara había vuelto de la universidad por las vacaciones de otoño, y yo intentaba que todo pareciera igual que antes, como antes del silencio, antes de que la distancia entre Declan y yo se convirtiera en un cañón. Le preparé su cena favorita, pollo asado al romero, puré de papas con mantequilla extra y judías verdes como a ella le gustaban, salteadas, no hervidas. Incluso puse la mesa con los platos buenos, los que nos regalaron de bodas pero que casi no usábamos. Encendí velas y puse música suave. Quería que la casa volviera a sentirse cálida, llena de vida, como un hogar. Clara estaba alegre y conversadora, contándonos sobre su compañera de piso, su profesor favorito y su nuevo trabajo a tiempo parcial en la biblioteca del campus. Estaba radiante. Sus ojos brillaban al reír. Y por un momento, me permití creer que estábamos bien, que tal vez esta comida, este pequeño momento, podría reconciliarnos. Declan estaba sentado a la cabecera de la mesa, casi en silencio, bebiendo su cerveza. Intenté no interpretarlo. Le pregunté sobre el trabajo. Gruñó algo vago. Sonreí de todos modos. Ya me había acostumbrado. Entonces Clara mencionó algo de su infancia. Dijo, ¿recuerdas aquella vez que papá intentó construirme una casa en el árbol y terminó clavando su guante en la tabla? Me reí a carcajadas. Lo recordaba vívidamente, como maldijo en voz baja y luego se rió con nosotros. Me volví hacia él, sonriendo, dispuesta a escuchar su versión de la historia, pero en cambio, dejó escapar un pequeño suspiro de cansancio. Ni siquiera me miró. Dios mío, Ellen, dijo, negando con la cabeza. Ya has contado esa historia cientos de veces. ¿No puedes dejarla morir ya? La habitación se quedó en silencio. Clara parpadeó, confundida, a punto de reír. Sentí la sangre subirme a la cara, caliente, punzante, humillante, como si me hubieran dado una bofetada frente a la chimenea. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido, solo esa sensación de hundimiento, como si el suelo se hubiera inclinado y me estuviera cayendo de lado en mi propia casa. Comencé, pero luego me detuve.
no había nada que pudiera decir que no lo empeorara. Declan pinchó un trozo de pollo con el tenedor y volvió a comer como si nada. Clara intentó recuperar el momento, sumergiéndose en un recuerdo diferente, pero apenas la oí. Estaba en otro lugar, flotando sobre la mesa, viéndome encogerme en mi propio asiento. No fueron solo las palabras. Fue el tono, la forma en que pronunció mi nombre como si fuera una molestia, la forma en que me despidió, no en privado, no de pasada, sino delante de nuestra hija, como si fuera una niña que hubiera hablado fuera de lugar. Me disculpé antes del postre, dije que me dolía la cabeza. Mentí. No me dolía la cabeza. Era el corazón. Fui al baño, cerré la puerta con llave y me senté en el borde de la bañera. No lloré, no entonces. Simplemente me quedé allí sentada, mirando las baldosas del suelo, sintiéndome pequeña, estúpida y expuesta. Ese momento me impactó más de lo que quiero admitir. Porque cuando la persona que una vez te abrazó, la que conocía tu risa, tus miedos y tu forma de beber el té, decide desairarte delante de tu propio hijo, no solo duele, sino que te humilla. Te hace cuestionar si los buenos años fueron reales. Más tarde esa noche, cuando Clara me dio un abrazo de despedida antes de volver a casa de su amiga, me abrazó un poco más de lo habitual. Te quiero, mamá, susurró. Sonreí y le devolví el abrazo, pero vi la mirada en sus ojos. Ella lo había notado. No dijo nada, pero sabía que algo no iba bien. Y eso empeoró la humillación, porque ahora mi hija, mi niña brillante y hermosa, había visto a su madre menospreciada, no solo en privado, sino en la cálida luz de una cena que se suponía que nos reencontraría. Me quedé despierta hasta tarde esa noche, lavando platos que ya estaban limpios, solo por algo que hacer, algo que me mantuviera ocupada. Y me prometí algo en ese momento. Aún no sabía qué. Solo sabía esto, nunca más dejaría que me hiciera sentir tan pequeña. Lo más difícil no fue irme. Fue darme cuenta de que ya lo había hecho, pieza por pieza, mucho antes de haber empacado una sola maleta. Después de que Clara volviera a la escuela, la casa se sumió en un silencio insoportable. Declan y yo nos movíamos uno alrededor del otro como fantasmas, sin discusiones, sin portazos, solo la ausencia de todo lo que solíamos ser. Era un silencio que pesaba más que cualquier discusión a gritos. Apenas hablamos. Dejó de acostarse a una hora normal. Oía el crujido de la puerta del garaje al abrirse a medianoche, lo oía arrastrar los pies por ahí como si estuviera construyendo algo o escondiendo algo. Ya no lo sabía. No me lo decía. Dejé de preguntar. Una tarde, decidí hacer un esfuerzo. Le dije que estaba pensando en pintar la cocina, un nuevo comienzo, tal vez, un proyecto que podríamos hacer juntos como antes. Apenas levantó la vista de su café. Haz lo que quieras, dijo con indiferencia, y luego se levantó y salió por la puerta principal. Ese fue el momento en que lo supe, de verdad lo supe. No quedaba nada entre nosotros, salvo los servicios públicos compartidos. Pero aún así, no me fui de inmediato. Eso es lo que la gente nunca entiende. Cuando llevas más de 2 décadas con alguien, no es solo tu corazón lo que está atado a esa persona. Es tu crédito, tu calendario, tus tazas de café. Tu vida se enreda tanto con la suya que desenredarla es como salir de un cemento mojado. Aún así, las grietas se agrandaron. Una noche, lo oí hablar por teléfono en el garaje. No pretendía escuchar a escondidas, pero la puerta estaba entreabierta y su voz, normalmente tan cautelosa, se alzó. Lo oí decir, no sospecha nada. No te preocupes, ya casi está. Esa frase me atormentó. Me quedé allí, descalza en el pasillo, agarrando un paño de cocina como si pudiera sostenerme. No lo confronté. ¿Qué sentido tenía? Lo negaría. Lo tergiversaría. Me haría sentir como si estuviera loca. Y, sinceramente, una parte de mí ya lo sentía. A la mañana siguiente, tomé una decisión, no una drástica, no de esas que requieren gritos, ultimátums o maletas preparadas junto a la puerta. En cambio, fui al armario de la ropa blanca y saqué una vieja bolsa de lona. Empecé a doblar cosas lentamente, calcetines, ropa interior, algunas blusas, mi suéter gris desgastado. Me moví metódicamente, como quien camina en un sueño. Guardé el medallón de mi abuela, una copia de la foto de Clara de bebé y mi pasaporte. Luego esperé, observé. Necesitaba una ventana, no para escapar, sino para una salida silenciosa, una línea limpia dibujada en el polvo.
Llegó una semana después, cuando Declan anunció que se iba de viaje de trabajo. No me preguntó si necesitaba algo mientras estaba fuera. Ni siquiera se despidió. Lo vi alejarse por la ventana, con la camioneta levantando grava como siempre. Entonces me di la vuelta, fui hacia mi mochila y la recogí. No dejé ninguna nota. ¿Qué podía decir? ¿Qué me había quedado demasiado tiempo? ¿Qué me había encogido para encajar en una versión de matrimonio que él abandonó hacía tiempo? ¿Que una vez creí que estaba construyendo una vida con alguien, solo para darme cuenta de que estaba remendando un barco que se hundía sola? Simplemente me fui. No lloré, no entonces. No tenía energías para ello. Mi tristeza se había convertido en algo más duro, algo parecido a la determinación. Me mudé con una viuda de la iglesia, la señora Davenport, que tenía una habitación extra y un corazón abierto. No hizo muchas preguntas, solo me preparó té y me dio espacio. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en una floristería local, pagué el alquiler al contado y le dije a Clara que necesitaba tiempo para descubrirme a mí misma. No me presionó. Siempre fue así de intuitiva. Me enviaba mensajes largos llenos de emojis y pequeños saludos como, ¿estás bien, mamá? Estoy orgullosa de ti. Y por un tiempo, fingí que era suficiente, que había recuperado mi vida. Pero incluso entonces, incluso rodeada del aroma de lirios frescos y bollos calientes, una parte de mí seguía confundida, porque por mucha distancia que me separara de aquella casa, aún había una pregunta que no podía evitar. ¿Qué había querido decir en aquella llamada? Esa pregunta me acompañaba en silencio, en el fondo de cada instante, observando, esperando, porque en el fondo presentía que algo no había terminado, que algo se avecinaba. El duelo tiene una forma de disfrazarse. A veces parece silencio. A veces parece poner una voz alegre cuando tu hija llama. Y a veces, si no tienes cuidado, empieza a parecer normal. Después de dejar a Declan, las primeras semanas fueron extrañamente tranquilas. Pensé que me sentiría libre, como si hubiera escapado de un edificio en llamas. Pero en cambio, me sentí ingrávida, y no en el buen sentido. Era como si no tuviera gravedad, como si no tuviera dónde anclarme. Flotaba entre quien solía ser, esposa, madre, con una casa llena, y alguien a quien aún no había descifrado. La habitación en casa de la señora Davenport era pequeña y ordenada, llena de figuritas de porcelana y bolsitas de lavanda. Era amable, muy amable. Pero a menudo me sorprendía susurrando en lugar de hablar, como si no quisiera ocupar demasiado espacio. Era una invitada en la vida de otra persona. Incluso mis propios pasos se sentían demasiado fuertes. Mi trabajo en la floristería me ayudó al principio, arreglaba flores, podaba tallos, escribía notitas en tarjetas, felicidades, lo siento, mejórate pronto. Me daba algo que hacer con las manos, algo que olía a vida. Pero me estaba quedando sin dinero rápidamente. Declan y yo teníamos cuentas conjuntas, pero cuando me fui, solo me llevé lo justo, $300 en efectivo y una chequera. Cuando intenté acceder a nuestros ahorros compartidos unas semanas después, la cuenta estaba vacía, sin fondos. No quedaba ni un céntimo. Fue entonces cuando me di cuenta de que se había estado preparando, no solo emocionalmente, sino también financieramente. Mucho antes de que me fuera, había empezado a dejarme en silencio, como si nunca se supusiera que me iría o que sobreviviría si lo hacía. Después empeñé mis joyas, mi anillo de bodas, el medallón de oro de mi madre, los pendientes de zafiro que me regaló Declan por nuestro 10º aniversario. Recuerdo estar en esa casa de empeños, con el mostrador de cristal sucio y polvoriento, mientras el hombre detrás evaluaba mi pasado como si fuera basura. Me dio $112 en efectivo sin siquiera mirarme a los ojos. Metí los billetes en el bolso y salí con el corazón en un puño. Ni siquiera se me había ocurrido pedir más. Esa noche, me senté en la bañera, la vieja bañera con patas del baño de arriba de la señora Davenport, completamente vestida, con las rodillas pegadas al pecho y el agua corriendo apenas para amortiguar el sonido de mi respiración. No lloré. Simplemente miré el grifo, deseando que algo cobrara sentido. Esta no se suponía que fuera mi vida. Lo había hecho todo bien. Había sido leal, paciente. Le había doblado las camisas, cuidado a su hijo, reído de sus chistes, perdonado su distancia. Y ahora estaba aquí, con 61 años, sin Blanca, invisible, y sin saber si era más viuda, exesposa o ninguna de las dos. La vergüenza se instaló silenciosamente, sin ruido ni dramatismo, simplemente omnipresente.
Me vi rechazando invitaciones. Dejé de ir a la iglesia. Incluso me salté las videollamadas de Clara varias veces. Le dije que tenía mala señal. La verdad es que no quería que viera mi aspecto, encorvado, cansado, de alguna manera más pequeño. La señora Davenport no dijo nada, pero empezó a dejarme cositas afuera de la puerta, un bollo de canela, una toalla limpia, una bufanda con la etiqueta aún puesta. Cada una me hacía llorar más de lo esperado, porque incluso un pequeño gesto de bondad resulta insoportable cuando crees que ya no lo mereces. Mi peor momento llegó una fría mañana de noviembre. Se había ido la calefacción. Estaba sola en casa. Me abrigué con 2 suéteres, 3 pares de calcetines y me senté en el borde de la cama, con una taza de té tibio en la mano. Miré la escarcha que se acumulaba en la ventana y susurré en voz alta, ¿esto es todo? Sin enojo, sin dramatismo, solo con sinceridad. ¿Esto es todo lo que soy ahora? Una mujer esperando a que vuelva la calefacción, esperando una señal, esperando a que alguien recuerde que existió. No me di cuenta entonces, pero ese momento, esa mañana tranquila, vacía y helada, fue el fondo. Por fin lo había alcanzado. Y desde allí, no quedaba más remedio que subir. Todo empezó con un correo electrónico. Tras meses de simplemente existir, viviendo como una sombra, doblando flores en la tienda, durmiendo poco, hablando aún menos, recibí un mensaje que me devolvió a una vida que creía terminada. Estaba sentada a la mesa de la cocina en casa de la señora Davenport, tomando café instantáneo de una taza desportillada. El calefactor zumbaba suavemente detrás de mí, y el cielo afuera era gris pizarra. Recuerdo el sonido de la tostadora al estallar. Recuerdo todo de ese momento porque fue entonces cuando mi portátil, el viejo y tosco que casi vendo, sonó. Un nuevo correo. El remitente me dejó sin aliento, Declan Marlowe. Su nombre, claro como el agua. No una dirección fraudulenta ni una serie de números enviados como spam. Era suyo, el mismo correo que usaba para las tarjetas electrónicas del trabajo y las fiestas, y mensajes como «recoge huevos» o «no olvides el recital de Clara». El mismo correo que dejé de ver el día que lo declararon muerto en 2010. Me temblaban las manos al hacer clic. No había asunto, ni saludo, ni explicación, solo 4 palabras, abre el congelador. Al principio, pensé que debía ser una broma pesada, algún hacker jugando con el dolor de una viuda. Pero, ¿cómo iba a saber nadie el contexto? Ese viejo congelador, el que Declan y yo guardábamos en el garaje, se había mudado conmigo. Lo traje al apartamento porque no podía permitirme uno nuevo. Apenas lo usaba, salvo para guardar cubitos de hielo y pizza congelada. Pero ahora, de repente, parecía una tumba. Ni siquiera me puse los zapatos. Agarré una linterna y bajé corriendo al garaje. El aire era frío y húmedo. Abrí la tapa de golpe y saqué las bolsas de guisantes congelados y un tarrina de helado medio vacía. En el fondo, envuelto apretadamente en una bolsa de plástico, había algo duro. Lo saqué y arranqué las capas. Era una memoria USB, completamente cubierta con cinta adhesiva, con mi nombre garabateado con rotulador negro, Ellen. Debajo había una fotografía, desgastada como si la hubieran doblado y desdoblado cientos de veces. Reconocí el lugar al instante, la cabaña que alquilamos una vez en Montana, el lago al fondo, la terraza de madera, las luces de cadena centelleando en el cielo. Pero las personas en la foto me paralizaron. Declan estaba en ella, más joven, quizá de unos 40 y tantos, con la camisa de franela que le había comprado años atrás. Pero no estaba a mi lado. Tenía el brazo alrededor de otra mujer, rubia y esbelta, que se reía de él como si fueran las únicas personas en la tierra. Y en sus brazos, un niño, un bebé. Lo miré fijamente durante lo que parecieron horas. No podía moverme, no podía hablar. Era como si mi cuerpo se hubiera apagado solo para protegerme de la verdad. Declan no solo me había abandonado. Me había reemplazado y luego fingió su muerte para asegurarse de que nunca lo supiera. De alguna manera, logré volver a casa. De alguna manera, abrí la memoria USB. Tardó un poco en arrancar. Tenía los dedos entumecidos. El corazón me latía con fuerza. Había 3 archivos de video. Hice clic en el primero. Declan apareció en la pantalla, mayor, arrugado, desgastado. Miró a la cámara con una mezcla de culpa y resignación. Si estás viendo esto, dijo lentamente,
es que no lo logré o se me acabó el tiempo. Sea como sea, te debo la verdad. Me quedé paralizada. Continuó explicándomelo todo, la deuda, la segunda vida, la mujer en Arizona, los papeles falsos, el accidente simulado. Dijo que lo hizo para proteger a todos, aunque nunca explicó quiénes eran todos. Me llamó Ellen, como si todavía fuera su esposa, como si no me hubiera enterrado en silencio y mentiras. Cuando terminó el video, me quedé allí sentada. La calefacción se apagó. Salía el sol. El mundo seguía girando. Pero yo no era la misma. Esa mañana, no lloré. No grité. Ni siquiera me enojé. Simplemente me quedé quieta en silencio y dejé que la verdad me reorganizara. Porque lo peor no fue que me hubiera traicionado. Fue que durante 15 años creí haber estado de luto por un muerto cuando, en realidad, había estado libre. Algo cambió en mí esa mañana, no de repente. No fue un arrebato de ira ni una dramática promesa de venganza. Fue algo más silencioso, como una brisa que recorre una habitación cerrada tras años de aire viciado. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no solo estaba sobreviviendo. Estaba viendo. Vi los patrones, los años que pasé encogiéndome para la comodidad de Declan, las comidas recalentadas para un hombre que no tenía hambre de nada de lo que le ofrecía, el silencio que llené de amabilidad, esperando que se diera cuenta, la humillación que tragué, diciéndome a mí misma que solo era un mal día, la lealtad que di a un hombre que había salido de mi vida mucho antes de desaparecer del mundo. No había muerto. Había decidido desaparecer. Había organizado un funeral por mi dolor y había seguido adelante con una vida que nunca debía haber conocido. Y de repente, ya no estaba triste. Estaba despierta. Ese día, me duché, me vestí y me cepillé el pelo lentamente, como si estuviera manipulando algo frágil. Me miré al espejo y, por una vez, creí no ver a la mujer cansada e invisible que había transitado de puntillas la última década. Vi a alguien rota pero no destruida, alguien que aún conservaba fuego bajo las cenizas. Hice una lista. Empecé con los nombres: el investigador que tramitó el informe original del accidente, el abogado que conocí una vez a través del fondo de becas de Clara, el gerente de mi banco, la aseguradora. Aún no sabía qué buscaba, solo que necesitaba comprender cada mentira que Declan había envuelto en mi vida. Entonces saqué una carpeta que no había abierto en años, una carpeta roja y polvorienta con documentos de nuestro matrimonio, actas de nacimiento, licencia de matrimonio, escrituras de la propiedad, formularios de impuestos antiguos. Los leí todos con atención, como si contuvieran un código secreto. Esa noche dormí mejor que en años, no porque las cosas estuvieran arregladas, no lo estaban, sino porque había dejado de fingir mi impotencia. Empecé a notar cosas que antes había ignorado: la forma diferente en que la gente me miraba cuando entraba a una habitación con los hombros hacia atrás en lugar de encorvados, la forma en que dejaba de disculparme cuando no había hecho nada malo, la forma en que decía no, y lo decía en serio, no porque estuviera enojado, sino porque me lo permitían. Volví a la floristería y pedí más horas. Empecé a caminar por las mañanas, aunque hiciera frío. Sonreía a los desconocidos. Me compré un libro de derecho sucesorio y lo leí de principio a fin con un resaltador. Escribía en un cuaderno todas las noches, no solo sobre Declan, sino sobre mí, lo que recordaba, lo que quería, lo que había olvidado que merecía. No se lo dije a Clara, todavía no. Ya era independiente, y no quería que cargara con el peso de este descubrimiento hasta que tuviera algo sólido que ofrecerle. Ya había perdido una versión de su padre una vez. No podía aceptar lo que quedaba de sus ilusiones sin un propósito. Pero si la llamé más. Le pregunté por su trabajo, sus amigos, su vida. No lloré por teléfono. No pedí consuelo. Simplemente escuché. Y cada vez que reía, algo en mí sanaba un poco. Me encontré tarareando de nuevo mientras trabajaba. Una mañana, estaba en el mostrador de la floristería, envolviendo un ramo de tulipanes blancos para un señor mayor. Me miró con una sonrisa curiosa y dijo: «Pareces alguien que acaba de recordar quién es». Y así era. No era solo la mujer que Declan dejó atrás. No era solo el fantasma de una esposa o una madre sin propósito. Era Ellen Marlowe, y lo había sobrevivido. Ahora estaba lista para descubrir en quién podía convertirme sin el peso de sus mentiras. Para cuando llegó diciembre, el mundo exterior se había convertido en hielo. Todo seguía en silencio, pero bajo la superficie, las cosas estaban cambiando,
sobre todo en mi interior. No hice ningún anuncio, ninguna declaración atrevida, ninguna publicación incendiaria en redes sociales. No llamé a Clara ni se lo dije a la señora Davenport. No había necesidad de gritar. Lo que estaba planeando no era ruidoso. Era cuidadoso, calculado. Había pasado años siendo predecible, accesible, la mujer que llegaba puntual, que sonreía incluso siendo invisible, que se disculpaba antes de pedir nada. Pero ahora me estaba convirtiendo en otra persona, alguien más callada, más aguda, más peligrosa. Empecé con la compañía de seguros. La indemnización que recibí tras la muerte de Declan había sido modesta, suficiente para conservar la casa, saldar algunas deudas y sobrevivir hasta encontrar trabajo. Pero se basó en una mentira que él mismo construyó. Eso lo convirtió en fraude. Y si tenía pruebas de que estaba vivo, ya no era mi secreto. Era una prueba. Copié el video de la memoria USB y lo envié anónimamente al departamento de reclamaciones. Agregué fotos escaneadas de los nuevos documentos que encontré, 2 actas de matrimonio, un nombre diferente, un estado diferente. No incluí la dirección del remitente, pero sabía que sería suficiente para empezar algo. Después, fui a la oficina de registros del condado. Solicité archivos, públicos pero ocultos bajo capas de burocracia, registros de propiedad, matrículas de vehículos, licencias comerciales. Quería ver si Declan había usado su nombre real en algún otro lugar, si había cometido un desliz. Lo había hecho 2 veces. Una LLC registrada bajo Darloro Nevations en Arizona, una dirección postal, un número de teléfono comercial y, enterrada en una solicitud de hipoteca, la misma caligrafía que había memorizado tras décadas de listas de la compra y notas adhesivas. Me senté en la biblioteca con mis hallazgos, extendiéndolos como la escena de un crimen. Porque eso era, un crimen cuidadosamente planeado, no solo contra el gobierno, sino contra mí, contra Clara, contra la versión de nosotros que él abandonó. Pero no me enfurecí. No lloré. Hice una hoja de cálculo. Empecé a enumerar todo lo que necesitaría si quería reabrir el caso, si quería que la vida que me había robado significara algo. Encontré a una mujer llamada Evelyn Porter, una investigadora jubilada que había trabajado con casos de personas desaparecidas y fraude de seguros. La conocí en un restaurante a las afueras del pueblo. Llevaba una gabardina gris y tenía una voz grave. Cuando le enseñé la memoria USB, no dijo nada durante un buen rato, simplemente se recostó en la mesa y suspiró. ¿Estás preparada para lo que esto podría significar?, preguntó. Asentí. Solo quiero que se sepa la verdad. Ella asintió lentamente. Bien, porque la verdad es dentada. Evelyn accedió discretamente a ayudar. Contactó con contactos en Arizona, cruzó direcciones y reunió información de vigilancia. En 2 semanas, tenía fotos. Declan, ahora conocido como Daniel Foley, trabajaba a tiempo parcial en una nave de construcción. Vivía en una casa de estuco beige con una mujer que se parecía muchísimo a la de la foto de la memoria USB. Las piezas estaban encajando. Abrí una cuenta bancaria privada solo a mi nombre. Transferí lo poco que me quedaba. Creé un registro documental que era mío y solo mío. Reescribí mi testamento. Y lo más importante, lo escribí todo, no solo hechos, sino también sentimientos. Un documento para Clara, sellado en un sobre. En él, le conté toda la historia, cada hilo, cada momento. Me di cuenta de que la vida en la que creía se había fracturado por dentro. No sabía cuándo se lo daría, pero sabía que tenía que ser yo quien se lo contara, no los titulares, ni un desconocido. Por primera vez en años, sentí que volvía a tomar las riendas de mi vida, no reaccionaba, no esperaba, sino actuaba. Cada paso que daba era mío. Cada plan era mío. Declan ya me había quitado bastante. No pudo arrebatarme la voz. No me estaba preparando para una confrontación. Me estaba preparando para un ajuste de cuentas. Hay una cierta calma que te invade cuando finalmente te das cuenta de que no necesitas implorar justicia porque ya la has construido, ladrillo a ladrillo en silencio. Durante mucho tiempo, viví a la sombra de Declan. Mis decisiones giraban en torno a él. Mi silencio lo protegía. Mi amor, incluso mucho después de su muerte, protegió a un hombre que nunca mereció el espacio que ocupó en mi corazón. Pero ahora el peso estaba cambiando. Y esta vez, estaba a mi favor. La primera señal llegó en forma de carta, un sobre blanco,
sin remitente, de la compañía de seguros. Lo abrí lentamente, con las manos firmes. Dentro había una sola página. Estaban reabriendo la reclamación. Habían recibido una pista anónima respaldada por documentación creíble, y se coordinarían con las autoridades legales para investigar un posible fraude. Mi nombre solo se mencionó una vez, como reclamante que desconocía cualquier falsa declaración. Fue sutil, pero significaba que me creían. Y, lo que es más importante, que no le creían a él. Era la primera vez en más de una década que una institución, una que había formado parte de la mentira cuidadosamente urdida por Declan, reconocía que yo podría ser quien decía la verdad. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi carpeta. El siguiente turno llegó a través de Evelyn. Me llamó una noche tarde, en voz baja y seria. «Hay movimiento», dijo. Había descubierto que la pareja actual de Declan, la mujer de la foto, había solicitado recientemente una licencia comercial con la misma dirección que su casa, pero había usado su nombre, su verdadero nombre, Declan Marlowe. Eso significaba que o lo sabía todo, o estaba a punto de descubrirlo. Evelyn contactó con ella, nada de confrontación, solo una pregunta informal disfrazada de una llamada de verificación de antecedentes. Mencionó el nombre de Declan y luego se quedó en silencio. La mujer tartamudeó, hizo una pausa, preguntó si había algún error y colgó. 2 días después, Evelyn confirmó lo que ya sospechaba. La mujer había empezado a hacer sus propias llamadas. Contactó con la oficina del secretario del condado, luego con un grupo de asistencia legal y luego con alguien del departamento del sheriff. La casa de Declan, la que yo desconocía, empezaba a resquebrajarse por dentro. Y no había dicho ni una sola palabra. No hacía falta. No lo perseguía. No lo amenazaba. No intentaba humillarlo. Solo iluminaba con una luz discreta los rincones donde él creía que nadie miraría. Fue entonces cuando noté algo más, un cambio en mí. Caminaba más erguida. Hablaba con más seguridad. Volví a usar lápiz labial, no por nadie más, sino porque me gustaba cómo me hacía sentir, viva, sin complejos. La señora Davenport también lo notó. Una mañana, mientras me servía café, me miró por encima de su taza y dijo: «Últimamente tienes la mirada de acero». Sonreí. Solo he estado recordando quién soy. No buscaba venganza. Era restauración. Él había intentado borrarme, primero con el silencio, luego desapareciendo, luego con mentiras. Pero no me había ido. Estaba aquí, respirando, reconstruyéndome, preparándome. Y más que eso, la gente empezaba a verlo. La florista me dio un aumento. Me uní a un club de lectura. Empecé a ayudar a la señora Davenport con sus recados, no porque me lo pidiera, sino porque quería. Poco a poco me estaba convirtiendo en el tipo de mujer que no esperaba permiso para ocupar espacio. Declan, mientras tanto, perdía el equilibrio. El hogar que había construido sobre una mentira empezaba a tambalearse. Su segunda vida, sostenida por nombres falsos y papeles falsificados, se deshacía hilo a hilo, no por la fuerza, sino por la verdad. ¿Y lo mejor? No tenía ni idea de que yo era quien manejaba los hilos. No fue ruidoso. No fue ostentoso. No fue público. Fue poderoso. Porque el poder no siempre es una bofetada, un grito o una escena. A veces el poder es silencio. A veces es la mujer que él creía que seguiría rota, recuperando lenta y pacientemente su lugar en el mundo sin necesidad de alzar la voz. Y mientras me encontraba al borde de ese terreno inestable, supe que el ajuste de cuentas estaba cerca. Ocurrió un martes, no porque lo hubiera planeado así, sino porque el universo, en toda su extraña simetría, parece elegir los momentos más cotidianos para descifrarlo todo. Había recibido un mensaje de Evelyn la noche anterior, un breve mensaje: «Trabaja por las mañanas. En la obra, de 8 a 12. ¿Estás lista?». No respondí. No hacía falta. Ya había preparado mi carpeta, documentos, capturas de pantalla, fotogramas del video, una copia impresa de su segundo certificado de matrimonio y, por último, una carta que había escrito a mano. No para él, sino para mí. Me desperté temprano esa mañana. Recuerdo el canto de los pájaros fuera de la ventana de la señora Davenport, el aroma a café que llegaba de la cocina y cómo no me temblaban las manos al vestirme. Elegí un conjunto sencillo, suéter gris,
pantalones negros y la bufanda azul que Clara me había regalado por mi cumpleaños hacía 3 años. Me miré al espejo y no dije nada. No hacía falta. Sabía quién era. Evelyn se ofreció a venir, pero le dije que no. Esta parte la tenía que hacer sola. La obra estaba a las afueras del pueblo, era industrial, ruidosa y llena de polvo. Aparqué al otro lado de la calle y esperé, con el motor apagado, vigilando la entrada. Hombres con casco entraban y salían, cargando tablas y camiones. Y entonces lo vi. No había cambiado mucho. Mayor, sí, y su pelo más canoso, su postura un poco más encorvada, pero su andar era el mismo, la forma de sostener el café, la forma de entrecerrar los ojos ante el sol. Lo reconocí todo. Declan, o Dan Foley, como ahora se hacía llamar. Salió del almacén con un portapapeles, hablando con un hombre más joven, completamente inconsciente. Salí del coche. Caminé despacio, con paso decidido, y cuando estuve a 3 metros de distancia, dije su nombre, Declan. Se quedó paralizado, se giró, y cuando nuestras miradas se cruzaron, su rostro palideció, como si alguien le hubiera drenado la sangre de un solo golpe. Vi cómo separaba los labios, conteniendo la respiración. Parecía haber visto un fantasma. Y, en cierto modo, lo había visto. No grité. No lloré. Simplemente le tendí la carpeta y le dije, dejaste esto sin terminar. No se movió, no la cogió. Su voz era débil, estrangulada. Ellen, ¿qué? ¿Cómo? Negué con la cabeza lentamente. Ya no puedes hacer preguntas. Miró a su alrededor, quizá esperando que armara un escándalo. No lo hice. Simplemente le entregué la carpeta, apretándola contra su pecho, obligándolo a cargar con el peso de lo que había hecho. No te marchaste sin más, dije en voz baja. Me enterraste y te lloré durante años. Fui fiel a un fantasma mientras tú comenzabas una nueva vida, como si la anterior no importara, como si yo no importara. Abrió la carpeta, hojeando las páginas como un hombre ahogado en papeles. No tuve elección, murmuró. Retrocedí un paso. Tuviste todas las opciones. Simplemente te elegiste a ti mismo. Levantó la vista, con los ojos desorbitados. No fue nada personal. Casi me reí. Ese es el problema, dije. Para ti nunca fue personal, pero para mí lo era todo, mi vida, mi dignidad, mi verdad. Intentó hablar de nuevo, pero levanté una mano. Basta de mentiras, Declan. Sé lo de Arizona. Sé lo del segundo matrimonio. Sé que no estás legalmente muerto, y ya he enviado todo a las personas adecuadas. Esto no es venganza. Es consecuencia. Le temblaban las manos mientras sostenía la carpeta. Lo vas a perder todo, susurró. Lo miré a los ojos. Ya lo perdí. Entonces me di la vuelta y me alejé, sin gritos, sin caos, sin coches de policía ni esposas. Todavía no. Solo una mujer que por fin había dicho su verdad, y un hombre que tenía que vivir a su sombra. Mientras me alejaba, no miré atrás. No necesitaba volver a ver su rostro. Había pasado demasiados años memorizando a un hombre que nunca existió. Ahora era su turno de ser atormentado por mí. No supe nada de Declan después de ese día, ni una llamada, ni una carta, ni un golpe a mi puerta. Pero el silencio, por una vez, no me pareció cruel. Me pareció una consecuencia. Aún así, me mantuve alerta. Guardé copias de todo lo que había reunido, guardadas en un sobre impermeable en el fondo del cajón de mi cómoda. Revisaba mi buzón 2 veces al día, y cuando llamaban números desconocidos, contestaba. 2 semanas después de confrontarlo, recibí la llamada. Era de una mujer llamada Nora Gilbert, de la División de Fraude de Seguros del Estado. Su voz era profesional, cortante, pero no cruel. Me dijo que habían completado una investigación preliminar y encontrado pruebas suficientes para escalar el caso. Declan estaba bajo escrutinio activo por fraude de seguros, falsificación de actas de defunción y manipulación de identidad en 2 estados. Dijo que mi cooperación había sido crucial. Le di las gracias, pero me temblaban las manos. Aunque sabía la verdad, que alguien la dijera en voz alta, alguien con placa y título oficial, fue como salir a la luz tras años de oscuridad. Una semana después, recibí un grueso sobre Manila por correo. Dentro había una citación.
Declan iba a comparecer ante el tribunal. No estaba obligado a testificar, pero podía presentar una declaración. Dijeron que podría ser útil. Esa noche estuve sentada en mi escritorio durante horas, escribiendo, reescribiendo, borrando párrafos enteros. Pero al final, dije la verdad clara, directa, sin adornos. Describí lo que sentí al enterrar a un esposo que no estaba muerto, lo que significó lamentar una mentira, lo que me costó reconstruir mi vida de las cenizas que alguien más había dejado. Lo envié por correo. Luego esperé. El juicio no duró mucho. Su segunda esposa, la mujer de Arizona, presentó una denuncia tras enterarse de mi situación. Creía ser su única esposa. Creía que era viudo. Creía, como yo una vez, que Declan Marlowe era un buen hombre. Ella también se equivocaba. El proceso judicial fue principalmente procesal, un desmontaje discreto de sus identidades falsas, documento por documento. Se declaró culpable de múltiples cargos de fraude e intentó llegar a un acuerdo, pero la fiscalía se mantuvo firme. Fue condenado a 7 años de prisión con indemnización, tanto para mí como para la compañía de seguros. 7 años, no para siempre, pero suficientes. Suficientes para hacerle afrontar la verdad, su verdad, cada mañana al despertar y cada noche al cerrar su puerta. La ironía, no solo fingió su muerte para huir del dinero. La fingió para huir de sí mismo. Y ahora no tenía dónde esconderse. El giro final llegó después de la sentencia. Un mes después, recibí otro sobre, esta vez de la compañía de seguros. Dentro había un cheque, el pago de la indemnización por el fraude recuperado. No era una fortuna. No compraría una mansión ni borraría años de dolor, pero era suficiente para que importara. Suficiente para saldar mis deudas, suficiente para reemplazar el coche que echaba humo cada vez que lo arrancaba, suficiente para finalmente reparar el viejo relicario de mi madre, el que empeñé hace años y compré cuando solo tenía $60 a mi nombre. Y quizás así es como se ve realmente la justicia, no un gran gesto, ni un final perfecto, solo la oportunidad de restaurar lo que alguien intentó arrebatarte. No organicé una fiesta. No salí a tomar champán. En cambio, compré un ramo de lirios blancos en la floristería, caminé hasta el lago cerca del pueblo y me senté en un banco mientras el viento me acariciaba el pelo. Respiré hondo, no porque hubiera ganado, sino porque era libre. Libre de las mentiras, libre del hombre que desapareció, libre de la mujer en la que tuve que convertirme para sobrevivirlo. Declan pensó que podía desaparecer, pero al final, fui yo quien recuperó mi vida, y eso fue justicia. Habían pasado meses desde la sentencia cuando Clara finalmente regresó a casa. No había hecho muchas preguntas durante la investigación. Le había enviado la carta, la que había escrito durante aquellos primeros días de descubrimiento, explicándole todo, las mentiras de Declan, la muerte falsa, la segunda familia, el juicio. Le dije que no necesitaba responder, a menos que quisiera. Por un tiempo, no lo hizo. Y lo entendí. Una cosa es perder a un padre. Otra es darte cuenta de que el hombre al que admirabas nunca fue quien decía ser. El duelo es bastante duro cuando es puro. Pero esto fue turbio, complicado y lleno de traición. Un viernes por la tarde, oí su coche entrar en la entrada de la casa de la señora Davenport. Miré a través de la cortina y la vi salir con una bolsa de viaje y una expresión vacilante. Ahora era más alta, se movía con más seguridad, como una mujer que había aprendido a mantenerse en pie por sí sola, pero su mirada seguía siendo la misma, curiosa, tierna, un poco cautelosa. Abrí la puerta. «Hola, mamá». Sonreí, tragándome el nudo en la garganta. «Hola, cariño». Nos abrazamos y, por un instante, sentí sus hombros temblar contra los míos. «No sabía qué decir», murmuró. «Y sigo sin saberlo». «No tienes que decir nada», le dije. «Estás aquí. Basta». Se quedó el fin de semana. No hablamos de Declan enseguida. Hicimos sopa de pollo casera, vimos películas antiguas con diálogos ásperos y colores demasiado brillantes, y dimos paseos por el lago como hacíamos cuando era pequeña. Me preguntó cómo había estado durmiendo, si seguía trabajando en la floristería, si había leído algo bueno últimamente. Las preguntas eran suaves, cautelosas. Me tanteaba, intentando ver si era la misma madre que le trenzaba el pelo antes de ir a la escuela, la que sabía cómo le gustaba el té y qué libros no podía soltar. No fue hasta el domingo por la mañana, mientras tomábamos café en el porche, que finalmente me preguntó, ¿lo odias?
Respiré hondo. No, dije en voz baja. No lo odias. Pareció sorprendida. Estuve enojada, continué. Durante mucho tiempo, y creo que una parte de mí siempre lo estará. Pero el odio es una cadena, y ya he cargado con demasiadas. Clara asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Nos mintió a las dos. Sí, dije. Lo hizo. Miró fijamente su taza. Me sigo preguntando si todo lo que me dijo fue real, si lo decía en serio. Extendí la mano y la toqué. No sé qué era real para él, dije. Pero sé que tú lo eras, y sé que te amó con todas las desventuras de las que era capaz. Eso no excusa lo que hizo, pero tampoco borra lo bueno de ti, porque tú lo hiciste, no él. Entonces, las lágrimas resbalaron por sus mejillas. No sollozó. No se desmoronó. Simplemente lloró como llora la gente cuando ha resistido demasiado durante demasiado tiempo. Le tomé la mano. Eso era todo lo que necesitaba. Más tarde ese día, antes de empacar para irse, dejó algo en la mesa de la cocina. Era una foto de los tres, Clara, Declan y yo, tomada años atrás en el huerto de calabazas. A Clara le faltaban 2 dientes delanteros. Declan estaba riendo a carcajadas, y yo entrecerraba los ojos por el sol, sonriéndoles a ambos. No sé qué hacer con esto, dijo en voz baja. Pero no quería tirarlo. Lo recogí, lo estudié y lo volví a guardar en el cajón. No tenemos por qué tirarlo, dije. Solo tenemos que dejar de fingir que era la historia completa. Sonrió, una sonrisa sincera esta vez, una sonrisa triste, pero con paz. Antes de irse, me abrazó fuerte. Eres más fuerte que nadie que conozco, susurró. No, dije con dulzura. Por fin recordé quién soy. Ella asintió, dio un paso atrás y me miró, no como alguien que necesitaba ser rescatada, sino como alguien que ya se había salvado. Y por primera vez en años, no sentí que necesitara que se quedara. Simplemente me sentí orgullosa de que hubiera vuelto a casa por sus propios medios. Es extraño cómo cambia el silencio. Durante años, el silencio en mi vida fue denso y frío. Se aferraba a las paredes, se extendía por las mesas, llenaba el espacio entre las palabras que debían haberse dicho. Antes dolía, como si faltara algo. Pero ahora el silencio se siente diferente. Se siente merecido, apacible. Ahora vivo sola, no con tristeza, sino por decisión propia. Me mudé de casa de la señora Davenport hace unos meses a una casita de una habitación en las afueras del pueblo. No es nada lujoso, pero tiene una luz preciosa por las mañanas, y hay un jardín en la parte de atrás que estoy aprendiendo a cuidar. He plantado lavanda, menta y tomates que, según Clara, morirán bajo mi cuidado, pero aún resisten, igual que yo. Conservé el viejo congelador, no porque quisiera recordar lo que contenía, sino porque necesitaba recuperarlo. Durante años, solo fue un contenedor para sobras y hielo. Luego, por un breve y surrealista instante, se convirtió en una bóveda de secretos. Pero ahora, solo contiene guisantes congelados y medio litro de vainilla. Me gusta así. La foto de Declan, la de la otra mujer, la de la otra vida, no la tiré. La guardo en una caja al fondo del armario del pasillo, junto con la memoria USB y la carta que le escribí a Clara. No porque necesite revisitarla, sino porque quiero recordar lo que sobreviví, lo que viví, lo que reconstruí. A veces, cuando me siento en el jardín al anochecer con una taza de té, pienso en la mujer que solía ser, la Ellen que creía que el amor significaba callar, que creía que la lealtad significaba mantener la calma, que, en un intento desesperado por llamar la atención, se encogía cuando le dolía. A veces la extraño porque ahora la entiendo, no porque quisiera volver a ser ella. Ella usó lo que sabía al máximo de su capacidad. Lo dio todo a un hombre que no podía conservarlo, confió plenamente en él y lo amó con sinceridad. Para ella, el amor se trataba de aferrarse. Ahora entiendo lo que es el amor verdadero, el que respeta a ambas partes y te deja ir cuando aferrarte a él te destrozaría. La supervivencia de Declan no es el verdadero giro de esta historia. Es porque descubrí que soy más fuerte que él. Ya no necesitaba sus disculpas. Ya no necesitaba un cierre en forma de preguntas sin respuesta. Y como gané fuerza, claridad, un vínculo más estrecho con mi hija, un hogar que por fin es mío y una voz que no tiembla al usarla, por primera vez en mucho tiempo, dejé de definirme por los años que perdí. Clara regresó la semana pasada. Juntas,
Preparamos espaguetis con camarones y tostadas de ajo para cenar. Serví el vino mientras ella preparaba la mesa. En un momento dado, se detuvo y observó el lugar. Comentó, esto se siente bien. Y así fue. No la presionó, y ella sigue sin hablar mucho de su padre. Ciertas heridas sanan sin hacer ruido. Como fotos viejas con las esquinas demasiado desgastadas para pegarlas, ciertas relaciones es mejor dejarlas en el pasado. Dejó una carta debajo de mi taza de café, que descubrí después de su partida. Agradezco que me hayas enseñado lo que significa la verdadera supervivencia, decía. Cuando leí eso, lloré, no de tristeza, sino de alivio. Porque me sentí vista por primera vez en años, no por Declan ni por desconocidos, sino por mi hija, por mí misma y por alguien importante. Ahora tengo una campanilla de viento afuera en la ventana de mi cocina. Suena como un suave tintineo en las tardes ventosas, nada más. Sin embargo, siempre sonrío al oírla porque la música, como la verdad, viaja de forma diferente en espacios abiertos. No estoy segura de que me depara el futuro, podría incluir más flores, jardinería o unas vacaciones tranquilas. Algún día, quizá lo ponga todo por escrito. Pero estaré lista para lo que se presente. Porque ya no soy la mujer que espera un correo electrónico que le cambie la vida. Cuando nadie creía que pudiera, soy la mujer que transformó su vida. Y esa me parece la conclusión más contundente de todas.